Y continuamos con las noticias y en estos momentos les vamos a compartir un diálogo que nuestro compañero Rolando Goyes mantuvo con la doctora Leslie Salas, representante de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. La organización ha señalado que busca ayudar a la población ecuatoriana sobre las denuncias de vulneración de derechos, muchos de ellos enfocados en lo referente a violencia intrafamiliar, laboral y educativa. Según detalles de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, desde su creación ha defendido más de 5.000 causas. Vamos de inmediato con este reporte que nos comparte nuestro compañero. Carapo informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Generamos esta transmisión desde la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde se va a llevar un importante evento en lo referente a lo que es derechos humanos, la defensa que se busca constantemente. Damos la bienvenida a la doctora Leslie Salas de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos de las Américas. Doctora, bienvenida a Corap. Muchísimas gracias, queridos televidentes y audioescuchas a través de este medio digital, Corape Digital TV. Es para nosotros un gran honor poderles presentar al cumplir 5 años de trabajo en el Ecuador y al haber estado establecidos dentro de los procesos de defensa de derechos humanos para el sector más vulnerable, y haber estado participando constantemente en los procesos de ayuda humanitaria en nuestro país. Es un honor poder establecer este evento el día de hoy. Lo volvemos a hacer en el Paraninfo, que ha sido nuestra universidad acogedora para el evento de honor que llevamos cada 5 años. Eso es lo que nos encontramos haciendo el día de hoy. Estaremos pues acreditando a 52 miembros de los 522 que vamos siendo ya a nivel del país. A propósito de esto, esta acreditación, ¿en qué contribuye para la defensa de los derechos humanos, doctora? Bueno, este es un nombramiento que se otorga a personas que por su formación, su preparación, su vocación, que es la más importante, conllevan a ayudar en el proceso ya sea jurídico, social o de una y otra forma humanitario. Nosotros estamos divididos por 15 comisiones en la actualidad y cada comisión tiene un proceso establecido y un plan de trabajo. Tenemos el área de defensa, en este caso en abogacía, el área de defensa legal, que lo conllevamos con la Defensoría del Pueblo, que es el ente encargado en nuestro país de defender estos casos. Nosotros somos vedores de que se genere el debido proceso y en caso de que no, pues poder llevar a cortes internacionales siempre y cuando ya se encuentre en tercera instancia o se ha agotado todas las instancias en nuestro país. Ese es el proceso. Nos mencionaba de las causas que ustedes han defendido, es un número importante que con el paso de los días también puede seguir creciendo. Realmente las causas llegan a diario, tenemos nuestros correos habilitados para la ciudadanía. Recibimos entre 100 a 200 causas, tenemos que calificarlas, las que son admitibles y las que no. Para ser admitible una causa de defensa de derechos humanos y sobre todo para generar la veeduría, debe de haber habido una denuncia. Si es que no existe tal denuncia, pues no se puede hacer un proceso de revisión del debido proceso porque no existe una denuncia, peor aún va a haber una veeduría. Y ese es el proceso que llevamos. En estos 5 años hemos atendido más allá de 5.000 casos, entre ellos hemos atendido y los últimos que estamos atendiendo son de menores de edad, con los procesos de escuelas seguras, que ha aumentado bastante casos de niñas, niños y adolescentes. Tuvimos un año en pandemia muy fuerte con la violación de derechos hacia las mujeres. En ese entonces lanzamos una campaña conjuntamente con Prevensur que se llamó Game Over, con la violencia no se juega, y eso trabajamos con los niños, niñas y adolescentes y con las mamás. Entonces hasta el día de hoy seguimos con estos programas y la defensa a veeduría nosotros hemos generado tanto para la milicia, para miembros policiales, trabajamos con la parte de seguir un debido proceso. Hay que tomar en cuenta y hay que usarlo como prioridad que el debido proceso es un derecho de las
de los ciudadanos y de las personas como tal. Y es por eso que nosotros defendemos todas las causas. Los derechos humanos no eximen de la justicia y eso hay que tener como un principio dentro de este derecho que es universal y que nos une a través de las naciones y nos protege en otras naciones. Y es por eso que es tan importante defenderlo y actuarlo y protegerlo. Doctora, como lo menciono, es un proceso difícil la defensa de los derechos humanos y más ahora que vemos a nivel de la región una convulsión en política, a nivel social. ¿Cómo lograr también un equilibrio? ¿Cómo lograr que las causas se resuelvan al 100%? Bueno, más que un equilibrio es un proceso educativo el que debemos llevar los ciudadanos y ciudadanas desde los niños, porque realmente a veces el desconocimiento nos hace tal vez enfatizar en que no pueden servir los derechos humanos para las personas. Sin embargo, yo invito siempre en todas las entrevistas y a las personas que podemos conversar, hablar y nos siguen, que investiguemos la historia de los derechos humanos. La historia de los derechos humanos nos dice que gracias a los mismos no permitimos estados dictadores, un estado de dictadura donde gracias a la Carta Universal de Derechos Humanos estamos protegidas las personas como tal. Antes, para ponerles un ejemplo, un Estado o su mandatario tenía toda la potestad y todo el poder para simplemente, por no estar de acuerdo con nosotros en este momento que ustedes me están entrevistando, salir y mandarnos a fusilar en la Plaza Central. Ese era el poder que había antes de un mandatario o de su cúpula para tener la vida de las personas en sus manos. Ahora, con los derechos, con la democracia, con procesos de participación ciudadana, pues ya no se puede hacer, ya no lo pueden hacer. Nosotros tenemos un pensamiento libre, gozamos de un derecho y podemos reunirnos, podemos asociarnos y de una y otra forma podemos establecer nuestro propio criterio sin ser sancionados, sin que temamos por nuestras vidas. Y ese ha sido el proceso de la defensa de derechos humanos en el mundo. Poder tener la dignidad humana que merecemos y la libertad que necesitamos. ¿Cuál es la evaluación que se hace ustedes también como el trabajo que han desarrollado como Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos? Bueno, nosotros estamos realmente contentos con el trabajo que se ha venido desarrollando. Nos faltan manos. Estamos hablando de más de 16 millones de habitantes para 500 personas, que es realmente ni la mitad de un tercio que se puede llegar a ayudar o a coayudar con asesorías, con un proceso de defensa, con un proceso de veeduría, con un seguimiento de un debido proceso. Hemos atendido casos bastante fuertes, se puede decir, sobre todo en el área de discapacidad también, en donde hay una vulneración a ciertos procesos que se los había integrado hace un tiempo atrás y ahora ya no son parte de los mismos y muchos de ellos pues han caído en una vulneración bastante fuerte, incluso por el sector en donde habitan o las calamidades que tienen en su hábitat. Sin embargo, se ha llamado un poquito la atención de las autoridades. Defendimos un caso de trabajadores aquí que fue muy reconocido, de una petrolera china que salió en todos los medios de comunicación. Justamente estábamos cumpliendo un año de estar ya posesionados en el país. Y este caso fue bastante notorio y fue bastante importante. Tuvo que salir el ministro de ese entonces de Trabajo por un mal proceso realizado en sus actividades, porque cada mandatario, cada ministro, cada autoridad tiene la responsabilidad de hacer cumplir esos derechos. Los primeros llamados en proteger los derechos ciudadanos y más los derechos humanos son las autoridades a las que elegimos. Son los servidores públicos, que son los primeros que deben de saber qué son los derechos humanos, para qué sirven y deben de protegerlos y ayudar dentro de los espacios ciudadanos a que esta educación en esta materia, en esta área, sea realmente compartida. ¿Cómo se hace la selección de las personas, de los integrantes que hoy, por ejemplo, van a ser estos 52 posesionados? ¿Cómo se hizo la selección o quién puede ser parte de la comisión? Bueno, qué excelente pregunta. Nos han llegado también preguntas a través de las redes sociales, los medios digitales que manejamos propios, los internacionales, pues somos una ONG internacional. ¿Cómo es el proceso? El proceso de selección consiste, nosotros tenemos un régimen estatutario propio.
En el régimen estatutario propio, en su artículo 3, informa qué debe de cumplir una persona para ser integrante. Primero está llenar una solicitud, generar una carta de una actividad social, humanitaria y a favor de los derechos humanos, que es lo que desea realizar. La otra es que cumplan ciertos niveles profesionales y no profesionales. Tenemos promotores, que son personas que recién se están iniciando en la parte social y que se les da la oportunidad de que siendo jóvenes puedan integrar estos espacios para aprender y sobre todo para salvaguardar el sentido de humanismo hacia las otras personas y de contribuir a la sociedad a través del tiempo. Entonces, se hace esta selección. Nosotros tuvimos 700 carpetas, si no estoy mal, de postulantes. ¿Por qué no se eligen todos? Porque se debe de cumplir todos estos requisitos. La carta, tienen que llenar un registro, tienen que mandar sus procesos completos, se pide certificados de honor que hayan participado en otros procesos también, ya sean nacionales o internacionales, y lo más importante es que existe esta vocación para que se conlleve con la responsabilidad que es tener estos cargos. Estos cargos de una y otra forma son de honor, son honoríficos y nos permiten ingresar a espacios internacionales y nacionales bastante importantes, para lo cual necesitamos un perfil preparado y sobre todo con una vocación altruista y humanitaria muy fuerte. Y eso es la selección que se hace. Los documentos son subidos a un sistema público que se maneja a través de la ONG. Ellos suben su documentación, muchos de ellos han hecho videos informando por qué quieren ser parte de una organización defensora de derechos humanos. Muchos de ellos han tenido procesos propios y que les ha impulsado ahora a estar defendiendo a otras personas o ayudar en estos campos. Una vez que se hace este proceso, ellos ya han mandado sus documentos y todo, pasan por 3 áreas. La primera es la de selección y revisión de papeles, la de honor y justicia y la de asuntos internos, que es ya la revisión de toda el área jurídica. Y después de eso se hace este proceso de selección, se tiene una charla con ellos de persona en persona y se va colocando de acuerdo a sus perfiles vocacionales en cada una de las comisiones, en cada una de las 15 comisiones. Entonces, es eso lo que se realiza, pero el primer proceso es postular. Todo está en nuestra página web, que es www.cidh.com.es/ONG. Ustedes van a encontrar en la parte de quiénes somos nosotros, se tienen los formularios, son 6 formularios, usted los llena y todo se registra en línea. Entonces no tienen ellos que enviarnos nada físico, nada en papeles, solo tienen que llenarlo y ingresarlo a esta plataforma. Y de ahí viene la selección. Gracias. Permite una pregunta final. ¿Cuál es el llamado entonces a la ciudadanía cuando vea casos de vulneración de derechos humanos? ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, como mensaje dentro del espacio de derechos humanos es que debemos de denunciarlos, debemos de hablarlos, debemos sacarlos a la luz, ya que cuando no lo hacemos simplemente no es solo mirar lo que está pasando hacia un costado o lo que está pasando, que estamos sabiendo que es algo injusto o que es algo que no debe de darse porque está vulnerando los derechos de mi vecino, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de un hijo, de un abuelo, que si nosotros vemos que existe eso y no lo denunciamos, pues de una y otra forma estamos siendo cómplices de la injusticia y de lo que no debe de ser permitido. Entonces, mi mensaje a la ciudadanía antes de todo lo que he dicho es, primero, instruirse en esta materia, buscar qué son los derechos humanos de la forma real, y de una y otra forma ir vinculando si tienen una vulneración a los espacios de defensa. Aquí existen en la primera instancia, que es la Defensoría del Pueblo, tenemos ya un Ministerio de Derechos Humanos de la Mujer y de los Derechos Humanos que están para hacer estos procesos. Esas son nuestras instancias nacionales. De ahí vienen las internacionales, nuestra Comisión Interamericana y Corte Interamericana, Naciones Unidas, y la Organización de Estados Americanos, de la que nosotros estamos suscritos. Esas son las instancias ya cuando en nuestro país se han agotado
con nuestras instancias de nuestro país y vamos a las internacionales. Entonces, ese es el proceso y ese sería mi mensaje. Instruirnos muy bien y aprender a través de los procesos educativos qué son los derechos humanos en realidad, por qué vinieron después de 2 guerras mundiales y por qué ahora gozamos de tener esta libertad de hablar, de que alguien me entreviste sin ser sancionados. Esto protege los derechos humanos, justamente lo que estamos haciendo el día de hoy con la entrevista. Queremos agradecer a la doctora Leslie Salas de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos de las Américas, quien nos ha comentado cómo trabaja la organización, cuál ha sido también los logros y qué se espera. También el llamado a la ciudadanía para que se denuncie los casos de vulneración de los derechos humanos. Es el informe que nosotros les llevamos desde aquí, desde la Universidad Andina Simón Bolívar. Regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Gracias, Rolando, por ese reporte. Y escuchábamos a Leslie Salas, representante de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, quien señaló que durante estos 5 años de trabajo, de presencia de la Comisión en Ecuador, han defendido más de 5.000 causas. Informó que las últimas causas que atienden son de menores de edad que se han visto vulnerados sus derechos en las aulas. También sobre la violación de derechos hacia las mujeres, situación que se agudizó por la pandemia de COVID-19. Dijo que a través de su sistema de denuncias se reciben de 100 a 200 causas diarias, las cuales revisan para ver admisibilidad. Señaló que para ser admisibles como una causa de derechos humanos debe haber existido una denuncia antes. Se ratificaron en el trabajo que hace la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, quienes trabajan en este caso para defender los derechos de la población ecuatoriana. Hicieron un llamado a la población también a que denuncien este tipo de hechos. Amigos y amigas, y con esta información nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más.